Efesios 1, vamos a leer versículos 3 a 14. Aunque voy a mencionar el mensaje, pero para que pensemos mientras leemos esto en español, van a ver que está dividido creo que en dos oraciones, no en tres oraciones. En griego es una sola oración, versículos 3 a 14. Entonces, que pensemos eso, pues un solo tema mientras leemos y estudiamos esta parte de la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 3 a 14. Así dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aves de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar que Dios nos enseñe a través de su palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra que nos permites estudiar hoy. Te rogamos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que todos aquí, Señor, puedan entender las doctrinas tan importantes que vemos. Salva, Señor, a alguien aquí, escuchando lo que es el Evangelio y lo que tú has hecho. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues hay varias maneras para predicar un pasaje así. Hay pastores que han tomado meses para estudiar esos versículos en su iglesia, y eso se entiende, porque es un pasaje llenísimo de doctrina. Al mismo tiempo, como mencioné, versículos 3 a 14 son una sola oración en griego, y todos esos versículos tienen un solo tema principal. Ese tema es la salvación trinitaria. La salvación que es la obra del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un problema que tenemos como cristianos a veces en cuanto a la Trinidad no es solamente que es difícil de entender o imposible comprender en su plenitud plenamente infinita. Eso es cierto. La Biblia nos habla de un solo Dios en tres personas, no tres dioses, ni un Dios en varias formas, sino el mismo Dios en tres personas. Eso es suficientemente difícil. Nuestro problema más grande tal vez es que no vemos por qué la verdad de la Trinidad es tan importante. No vemos lo que tiene que ver con nuestras vidas. Sí creemos en un Dios en tres personas, pero si fuera de otra manera, en realidad, ¿cuánto afectaría tu vida? Y creo que eso revela algo más profundo en nosotros, en nuestra doctrina, con que deberíamos tratar en el futuro. Pero en cuanto al texto de hoy, es importante porque aquí vemos una enseñanza magistral de la salvación trinitaria, de la obra de cada persona de la Trinidad, diferentes facetas de la misma salvación llevada a cabo por el mismo Dios en tres personas. Y por eso no quise dividir esto en secciones, no quise como cortar todo este pasaje, porque entonces perdemos lo que es el tema. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo haciendo la misma obra en diferentes maneras en nuestra salvación. En versículos 4 a 6 aprendemos de la obra del Padre, su elección. En
En versículos 7 a 12 aprendemos la obra del Hijo, que es la redención. En versículos 13 y 14 aprendemos del obra del Espíritu Santo cuando nos sella, cuando nos garantiza la vida eterna. La salvación es la obra del Dios Trino. Esa es la bendición de que leemos en versículo 3. Eso es lo que nos pone en los lugares celestiales con Cristo. Es lo que nos une a Él como parte de la familia. Es la salvación. La salvación del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Pablo explica esta bendición espiritual más grande que recibimos en la salvación, hablando de sus diferentes facetas. La elección, la adopción, la redención, el perdón, el sello, la herencia. En este pasaje. Recordemos que el tema del libro de Efesios es cómo vivir como comunidad unida de personas redimidas para la gloria de Dios. Aquí lo que tenemos es una explicación profunda de cómo hemos sido redimidos, cómo hemos sido salvos y para la gloria de Dios. Porque al final de cada sección en este pasaje leemos que es para la gloria de Dios. Vemos en el versículo 6 que el Padre nos ha elegido para la alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12 vemos que Cristo nos redimió a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En el versículo 14 el Espíritu Santo nos sella para alabanza de su gloria. Y por eso Pablo introduce el pasaje en el versículo 3 con la doxología, dando la gloria a Dios por esta maravillosa salvación que recibimos en la mano del Dios Trino. Este es lo que significa toda bendición espiritual en Cristo. Es nuestra salvación. Todo lo que tenemos como cristianos es parte de la bendición espiritual que recibimos del Dios Trino en la salvación. Y por eso Él merece toda la gloria. Entonces, este maravilloso pasaje vamos a aprender que la salvación es la obra del Dios Trino y es para su gloria. Primero vemos en versículos 4 a 6 que en la salvación Dios nos elige. Dios el Padre nos elige. Pablo habla del Padre así como empezó en versículo 3, continúa en versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios el Padre nos escogió en Cristo. La elección es la decisión de Dios de salvar a su pueblo. Nos escogió, dice. Escogió a aquellos que va a salvar sus pecados. Y esta elección no depende de nadie. No depende de lo que hacemos o lo que no hacemos. Pues dice, nos escogió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de que naciéramos. Antes de que hiciéramos bien o mal. Y esta decisión soberana de Dios en la elección no solamente se enseña aquí. Si vamos, por ejemplo, en sus Biblias a Romanos 9, aquí tenemos una ilustración muy clara de esta misma doctrina de la elección. Romanos 9, versículos 11 a 16. Romanos 9, versículos 11 a 16. El contexto, como vemos en versículos anteriores, habla de Isaac, habla de sus hijos. Versículo 10, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Injusticia en Dios? En ninguna manera, pues Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, escuchen, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, Pablo usa la ilustración de sus dos hijos de Isaac y Rebeca, Esaú y Jacob, que eran mellizos. Esaú nació primero, después salió Jacob, pero Dios escogió a Jacob, el menor, para recibir la herencia y ser el primogénito. Y en caso de que alguien pensara que eso era porque Esaú era muy malo y Jacob era mejor, Pablo explica que Dios los eligió antes de su nacimiento. Que dijo, el mayor servirá al menor cuando no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Para que
El propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que llama. Entonces, Pablo usa esta ilustración porque es lo mismo para nosotros en la salvación. Nadie puede sostener bíblicamente que la elección de Dios en la salvación depende de nosotros. Que Dios decide salvar a algunos no depende de quiénes somos o lo que hemos hecho o cómo hemos vivido. Depende solamente de que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. La elección de Dios es soberana, libre, depende únicamente de Él y su decisión y nada de nosotros. Ahora, esto no destruye la libertad del ser humano. ¿Por qué? Pues vimos la semana pasada, todos pueden elegir conforme a su naturaleza. Cualquier incrédulo puede tomar la decisión que quiera conforme a la naturaleza que tiene. Pues si tiene naturaleza mala todavía, no va a buscar a Dios, no va a escoger a Dios, no va a querer nada que ver con Dios. Somos libres para decidir conforme a la naturaleza que tenemos. Si la naturaleza es mala, vamos a escoger lo malo. Si la naturaleza ha sido transformada por Dios, entonces ya podemos escoger lo bueno. Pero eso es después de la salvación, no antes. Entonces, la primera cosa que sucede en la salvación es la elección de Dios, su decisión de salvar a quien quiera antes de la fundación del mundo. Dios lo hace libre, soberanamente, sin tomar en cuenta nuestras acciones. Tampoco creemos que Dios nos eligió basado en lo que Él sabía que íbamos a hacer. Algunos argumentan que por eso que Dios sabe todo, y es cierto, es omnisciente, Él sabía que íbamos a creer en el futuro y basado en lo que Él sabía que íbamos a hacer, nos escogió. Primero, eso no es elección. Eso depende de la persona, Dios no depende de nadie. Pero ya vimos en Romanos 9 que no es así, que Dios elige a quien quiere. Y Cristo mismo dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguna persona puede acercarse a Dios si Dios no hace algo primero. Y lo que el Padre hace es elegirnos. Él toma la decisión de quién va a salvar. Entonces, la elección es esencial a la salvación, porque sin la elección nadie será salvo. Nadie. Porque nadie merece la redención, el perdón de sus pecados. La Biblia enseña que nacemos muertos. Muertos en delitos y pecados. Nuestra naturaleza es corrupta y no quiere nada que ver con Dios. El hombre en su pecado nunca escoge a Dios. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, si alguien será salvo, tiene que ser por la decisión de Dios, no por la decisión de la persona. Dios tiene que buscar al hombre o la mujer porque Él ha decidido salvarle. De otra forma, no hay salvación para nadie. Para explicar eso, fíjense que para Pablo, la elección no es un asunto para debatir. Pablo nunca debate la elección, él lo asume. Lo enseña aquí bajo inspiración. Pablo se enfoca en para qué hayamos sido elegidos, ¿verdad? En versículo 4, para qué, regresando, si quieren en sus Biblias, Efesios 1, para que vean conmigo. Versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es importantísimo. Dios no nos escogió para que nos jactemos de ser mejores que otros. Yo soy elegido y tú no. Dios no nos escogió porque vio algo bueno en nosotros, porque no hay nada bueno en nosotros. Dios nos escogió para que seamos santos y sin mancha. La palabra santo ya vimos en versículo 1 la semana pasada, que significa apartado, apartado del pecado, aquí en ese contexto. Claro que Dios nos escogió para que seamos justificados, para que seamos lavados de nuestros pecados, pero también Dios nos eligió para salvarnos y santificarnos, para hacernos más santos todos los días hasta estar con Él en la gloria. Entonces, la elección no es ninguna razón para jactarnos. Y la elección tampoco es razón para vivir conforme a la carne. Otra vez, bueno, he sido elegido, no puedo vivir como quiera. No es cierto tampoco. Si tú has sido elegido para salvación, tú has sido elegido para santidad. Si tú has sido elegido para salvación, tú has sido elegido para ser santo y sin mancha delante de Dios. Entonces, no es razón para jactarnos,
no vivimos conforme a la carne. Si hemos sido escogidos por Dios en Cristo, es para que un día Cristo nos presente ante su Padre con gran alegría, sin mancha. Entonces tenemos ánimo. Si Dios te ha elegido, Dios te va a santificar para que un día te presentes ante Él sin pecado y sin mancha. Va a suceder. Dios lo ha prometido. Igual, este tema de la lección enfatiza la seguridad de la salvación en versículo 5 en cuanto a la adopción. Hemos sido escogidos para que fuésemos santos sin mancha y también para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En su amor dice, y solamente por su amor, Dios nos ha predestinado. También vemos esta palabra en versículo 11. Habían sido predestinados. La predestinación está muy relacionada con la elección. La predestinación es lo que Dios ha determinado de antemano. Es que Dios ha determinado de antemano todo lo que va a suceder. Dios en ningún momento del pasado estaba mirando hacia el futuro para saber lo que íbamos a hacer, para entonces hacer su decreto conforme a lo que nosotros íbamos a hacer. Dios ha decretado desde la eternidad pasada todo lo que va a suceder. En ese contexto específico dice que nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice, según el puro afecto de su voluntad. No por nada nosotros, porque Él quiere. Mira el versículo 11, ven otra vez el versículo 11. Dios lo hace según el designio de su voluntad. Es solamente porque Él quiere, no hay otra razón. No somos salvos, no somos adoptados conforme a nuestra voluntad. Dios no depende de nuestras decisiones. Dios toma decisión, Dios ha predestinado, Dios ha elegido y nosotros recibimos la bendición. Aquí la bendición de la adopción. ¿Qué es la adopción? La adopción es recibir a alguien que no era hijo a la familia, con todos sus privilegios y responsabilidades de ser hijo. Tenemos, dice 1 Juan, tenemos el privilegio de llamarnos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Al final del versículo 6 aquí en Efesios 1 dice que nos hizo aceptos en el amado. Somos hijos adoptados por medio del Hijo. Ahora, pregunta. Si tenemos que ser adoptados, ¿qué significa que era nuestro estado antes? No éramos hijos. Que todo ser humano es la creación de Dios, pero no somos sus hijos hasta que nos adopte. Tenemos que dejar esto clarísimo. Nosotros no nacemos siendo hijos de Dios. El mundo es lo que hablan, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. No es cierto. Tenemos que ver esto, hermanos, porque esta porción de la palabra de Dios no tiene ningún sentido si todos somos hijos. ¿Para qué ser adoptados? Tú no adoptas a tu hijo biológico. Si es tu hijo, no hay adopción. La única razón para adoptar es que adoptas a alguien que no era de tu familia. Tú no eres hijo de Dios hasta que te adopte a su familia. Entonces, los incrédulos no entienden eso. Como cristianos a veces no entendemos eso, pero es bien importante porque tenemos que explicar eso a otras personas. Entonces, la pregunta es, ¿tú has sido adoptado? Si no, no eres hijo de Dios. Suena muy fuerte, pero digo, es lo que ese pasaje significa. Si Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, no tiene sentido decir que todos somos hijos de Dios. La única razón para ser adoptado es si tú perteneces a otra familia. Y tal vez tú aquí todavía perteneces a la familia de Satanás. Es la única otra opción. Porque nunca has sido adoptado a la familia de Dios en Cristo. Y si tú quieres, tú puedes continuar en tu familia. Y vas a recibir la herencia de tu padre, el diablo. Bueno, su herencia es condenación y muerte eterna. O puedes pedir a Dios que te dé el privilegio de creer en su Hijo y ser adoptado hijo suyo y recibir esta gran bendición. Y Dios hace eso en versículo 6 para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué nos eligió? ¿Por qué nos adoptó? ¿Somos buenos? ¿Éramos muy fáciles de amar? No, solamente para la alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia es la razón por la cual hemos sido elegidos,
adoptados y aceptados. Es pura gracia, sin obra nuestra, sin mérito alguno. Es para que Él reciba la gloria por salvar y adoptar a rebeldes y malos como nosotros. Entonces, esta elección en gracia no nos permite jactarnos de nada. Esta elección en gracia nos da seguridad de la salvación, porque no depende de nosotros. Esta elección en gracia nos lleva a la santidad. Esta elección en gracia nos impulsa a compartir las buenas nuevas con otros para que también puedan ser adoptados y salvos. ¿Has sido salvo? Fíjate, no te pregunto si has sido elegido. Porque la Biblia nunca en ningún lugar te dice que tienes que saber si has sido elegido para ser salvo. No. La prueba de si has sido elegido es si has sido salvo. Y mientras Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, igual el mismo capítulo también dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que me viene no le echo fuera. Entonces, ven a Cristo, pide arrepentimiento por tus horribles pecados y confiando solamente en Cristo para la salvación. Y si lo haces, Él promete salvarte. No te eches afuera. No te preocupes de si sido elegido o no. No tiene nada que ver contigo. Póstrate ante el Dios eterno pidiendo su amor y su gracia y su salvación y Él te va a salvar. No tienes que saber si has sido elegido. Arrepiéntete, cree en Cristo, sé salvo y cuando eres salvo vas a tener toda la confianza de que has sido elegido. La salvación es la obra de Dios Trino. La obra de Dios el Padre es, primero, elegirnos para la salvación. Segundo, en la salvación Dios el Hijo nos redime. Vemos en versículos 7 a 13. Pues antes de la creación, antes de crear la raza humana, el Padre ya había elegido a algunos para salvación por su decreto eterno, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero, para llevar a cabo la salvación prometida conforme a la elección en tiempo, Dios mandó a su Hijo, el Señor Jesucristo, para redimirnos de nuestros pecados. Versículo 7 dice, en quien, en el amado, versículo 6, quien es Cristo, versículo 5. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primero, nuestra redención está en Cristo. No nos redimimos a nosotros mismos. Dios nos redime en Cristo. La redención es algo que encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando alguien rescata a una persona que había sido vendido a esclavitud. En Israel a veces alguien se entregó a sí mismo a esclavitud por una deuda que no podía pagar. Pero otra persona, un familiar, podía venir, pagar el precio y rescatar o redimir a la persona de su esclavitud. Entonces, por medio de pagar la deuda, redimió a la persona. Lo que Cristo hizo para nosotros. Sin Él somos esclavos al pecado, bajo su condenación y bajo su dominio. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Y aún así, Cristo vino para salvar a aquellos que su Padre había escogido. Tenemos una gran ilustración de la redención en el Antiguo Testamento en el éxodo de Egipto. Fue una redención. Dios mandó mensaje a Moisés y dijo, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pasadas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios rescató a su pueblo de Egipto, de su esclavitud y los libró, los redimió. Y cada ser humano naturalmente es un esclavo. Y podemos leer en la historia de nuestro propio país, otros países de la esclavitud, y qué terrible. Todos somos esclavos. Antes de la salvación somos esclavos al pecado, bajo el dominio completo del pecado. David dijo que hemos sido formados en maldad y concebidos en pecado. Salmo 51. Vivimos bajo el control del pecado y nos tiene condenado a la muerte. Por eso vino Cristo para redimirnos, para romper las cadenas y librarnos. Él mismo dijo en Mateo 20, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por
muchos. Cristo pagó el precio que nuestros pecados merecen y así nos redimió. Pablo nos dice en Tito que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. O sea, hay un precio que se tiene que pagar y Cristo ya lo pagó. La paga del pecado es la muerte. Él sufrió esta muerte que tú y yo merecemos por nuestros pecados para redimirnos y rescatarnos de nuestros pecados. Ahora digo, redimirnos, rescatarnos. ¿A quiénes redimió Cristo? El Catecismo Menor dice, ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? La respuesta está en la pregunta. ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? Es el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo. Cristo vino para redimir a los elegidos y solamente a los elegidos. Cristo no vino para morir por todos ni para redimir a todos. Eso tiene mucho sentido si pensamos bien, porque Cristo vino solamente para redimir a los elegidos, porque si Cristo hubiera venido para redimir a personas que no habían sido escogidos, hubiera mostrado que tiene voluntad diferente que la del Padre. Eso no puede ser. Imagínense el Padre diciendo, yo voy a salvar a esas personas, yo elijo a esas personas. El Hijo dice, bueno, está bien, pero yo voy a morir por todos para que deciden por sí mismos. Imagínense algo así. En el cielo, en el Dios Trino. Es lo que muchos creen. Porque no lo piensan de esta forma, pero es choque de voluntades. Si el Padre eligió a ese grupo, Cristo dijo, no, yo voy a redimir a todos, voy a morir por todos, no tiene sentido. Y por eso que Cristo dijo, consumado es cuando murió, vemos que Él no vino para hacer la redención posible. Cristo no vino para morir por todos para que después decidan por sí mismos. Él compró, la palabra significa algo, cuando tú compras algo, ¿a quién pertenece? Y a ti. Entonces Cristo nos compró con su sangre, compró la redención y todos los que redimió son salvos. Los redimidos son los elegidos, es el mismo grupo de personas. Y otra vez vemos, Pablo no debate esta verdad, la asume. Cristo nos redimió, según el versículo 7, por su sangre. Su sangre fue el precio pagado. La vida está en la sangre. Si la Biblia sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Cristo sacrificó su vida para comprarnos, para rescatarnos, porque nada en nosotros pudiera haber pagado el precio. Eso vemos en 1 de Pedro, capítulo 1. Pueden ver conmigo, nada más escuchar mientras leo. 1 de Pedro 1, 18 a 20. Sabiendo que fuisteis rescatados, otra vez redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Cristo nos compró con su sangre para, Efesios 1, para darnos perdón de pecados. El perdón va de la mano con la redención. Y en la redención somos rescatados del poder y el dominio del pecado, pero ¿qué pasa con el pecado que hemos cometido? Necesitamos ser perdonados, no solamente redimidos. El perdón es la gran promesa de Dios en la salvación. Y no es que a Él no le importan nuestros pecados y por eso nos perdona, es porque ya han sido pagados por la sangre preciosa de Cristo. Precisamente por eso, hermanos, no podemos tomar a la ligera ningún pecado. Ante todo porque Cristo tiene que derramar su preciosa sangre para redimirnos, pero también porque es un milagro que nos ha redimido y no podemos menospreciarlo. Regresando a Efesios 1, versículos 7 y 8, dice, en quien, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No es que no es solamente que hemos sido salvos por gracia. Hemos sido salvos por riquezas de gracia. Por una abundancia de gracia, gracia desbordándose, gracia rebosante, gracia extravagante.
Dios hizo sobreabundar para con nosotros las riquezas de su gracia para redimirnos y darnos perdón de los pecados. Hermanos, ¿cómo podemos pecar? Cuando hemos recibido extravagancia de gracia, pues hemos sido salvos por gracia y ya lo menospreciamos. Es riquezas de gracia, sobreabundando sobre nosotros, que no merecemos nada. ¡Qué milagro! Incrédulo, mira cuánto amor Dios tiene para con pecadores como tú. Mandó a su propio Hijo para morir en tu lugar. Y sobreabunda en riquezas de gracia para que tú puedas ser salvo. Un Dios así merece ser amado, glorificado, servido. Y Él puede ser tu Dios. Hoy puede ser tu Dios porque sus riquezas son maravillosas. Su gracia es maravillosa. Dice que Dios mostró su sabiduría e inteligencia, versículo 8, en revelándonos este misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Un misterio en la Biblia no es algo que no se puede conocer. Un misterio es algo que fue escondido antes y ahora ha sido revelado. Es lo que Dios ha hecho en salvar no solamente a judíos, sino a gentiles también. Habla aquí de reunir las cosas, todas las cosas, todo tipo de persona en Cristo. Eso vamos a ver más adelante en el mismo libro, pero aquí Pablo introduce el tema. Que su voluntad reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos. ¿A quién se refiere? En versículo 3 dice, en él también vosotros, ustedes. ¿A quién se refiere? A los efesios. Los efesios que eran gentiles. Ustedes también, gentiles y judíos, juntos, redimidos por la misma sangre de Cristo. Un misterio. Si no era antes, y ahora sí ha sido revelado lo que Dios ha querido hacer para con todo el mundo. Dios lo ha hecho según su beneplácito, otra vez según su voluntad, y es a fin, versículo 12, a fin de que seamos para avance su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo. La única razón por la cual tú has sido redimido es para mostrar al mundo cuán glorioso es Dios. Que Él puede salvar a personas como tú y como yo. Nos vemos aquí en este lugar. ¿Cómo éramos antes? Yo conocí a algunos de ustedes antes. La mayoría no. ¿Cómo éramos antes de la salvación? Mereciendo la salvación. Muy buenas personas, personas muy rectas. Bueno, pues puedes platicar con tu esposo, tus hijos, tus padres, ¿no? Claro que no. Ya leímos los 10 mandamientos hoy. Pues nada más con eso. Vil pecador, tú y yo. ¿Y Dios nos ha salvado? Porque por algo en nosotros, para la alabanza de la gloria de su gracia, para que Él reciba la gloria. Por eso no podemos creer en una salvación por obras. Es la blasfemia de falsas iglesias. Que tú puedes ser salvo por lo que haces. Entonces, ¿quién recibe la gloria? Tú. Tú has hecho todo para merecer tu salvación. Y tú recibes toda la gloria. Dios no recibe nada de gloria. Así no es la salvación entonces. Dios salva a personas que no lo merecen, para que todos vean a Dios y dicen, solamente tú puedes haberlo hecho. Dios el Padre nos elige, Dios el Hijo nos redime. Y finalmente vemos la obra del Espíritu Santo en versículos 13 y 14. En la salvación, Dios, el Espíritu Santo, nos sella. Al final, versículo 13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, la promesa. Un sello era una garantía de la autenticidad de algo, como hoy en día también puede ser. Una marca de propiedad de alguien. Por ejemplo, un rey sellaría una carta, un rollo, con su sello, normalmente como su anillo, apretado en cera. Entonces, un sello atestigua a la veracidad de algo, da testimonio. Como Pablo dijo a los Corintios, ellos eran el sello de su apostolado, el testimonio, la prueba. Y un sello muestra a quién pertenece algo o alguien. En Apocalipsis 7 leemos de los sellados de Dios. Entonces, al recibir el Espíritu Santo como sello, en el contexto de la salvación, tenemos confianza plena que pertenecemos a Dios. Es la garantía que hemos recibido la elección y la redención, porque ya tenemos el Espíritu Santo como sello, como garantía del perdón de nuestros pecados. Somos sellados, autenticados como hijos verdaderos de Dios. Dice Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio en su Espíritu de que somos hijos de Dios.
Hay una certeza de nuestra salvación que nadie nos puede quitar debido a la obra del Espíritu Santo. Aquí en el versículo 14 vemos que somos sellados hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Primero fíjense que dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es Dios mismo. No es una mera influencia o poder, es Dios mismo. Él es quien nos llama eficazmente, nos regenera y después muere en nosotros para testificar de Cristo, convencernos de pecado y garantizarnos nuestro hogar eterno. Y su promesa es cierta porque es Dios. Dios no cambia ni puede cambiar. Ahora, en esta sección, todo lo que vemos de la obra del Espíritu tiene referencia hacia el futuro. Dice el Espíritu Santo de la promesa. La promesa tiene que ver con algo no cumplido todavía, porque si ya es cumplido, es cumplimiento, no es promesa. Aquí vemos entonces que la confianza en la elección del Padre y en la redención del Hijo se basa en la promesa que tenemos en el Espíritu. Y no solamente es el sello del Espíritu, dice también versículo 14, es las arras de nuestra herencia. Las arras son la primera parte de un pago completo. Es una promesa, es una garantía. En los términos de hoy sería tal vez el anticipo, el enganche. Tenemos a alguien viviendo en nosotros ahora que es la garantía de la plenitud futura y el cumplimiento completo de nuestra salvación. Es una garantía, dice, de la herencia. ¿Qué herencia estás esperando? Tal vez estás esperando herencia de tus papás, algunos familiares. Más común aquí en México que en Estados Unidos, la verdad, de tener un terreno y dejarlo como herencia a mis hijos. Bueno, está bien. ¿Qué herencia necesitamos nosotros? 1 Pedro 1, y versículos 3 a 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Según herencia, en nuestros términos puede ser una propiedad, una casa, una posesión material, pero aquí se refiere a una herencia espiritual, eterna. La herencia es la promesa del cielo, la promesa de la vida eterna debido a la elección del Padre y la redención del Hijo. El Espíritu es la garantía. Garantía dice hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta que lo tengas en tu mano, va a decirlo así. Y cuando la Biblia habla de la salvación, la redención en términos del futuro, a veces nos confundimos. Decimos, pues, ¿soy salvo o seré salvo? ¿Soy redimido o seré redimido? Pero cuando la Biblia habla de la salvación, redención en términos futuros, no es porque todavía no hemos recibido nada, sino simplemente porque no hemos recibido todo en su plenitud. Cristo habló en Lucas, por ejemplo, de las señales antes de su regreso. Dice que debemos estar preparados en este momento porque nuestra redención está cerca. Nos preguntamos, ¿soy redimido o mi redención está cerca? Y la respuesta es sí. Has sido redimido y estás esperando la plenitud, estás esperando el cumplimiento final de esta promesa. Es lo que tenemos aquí. La obra del Espíritu Santo es sellar, darnos la garantía hasta la posesión adquirida. Hasta que estemos en la gloria con el Padre, el Espíritu va a continuar con nosotros y va a darnos la garantía de la salvación. Entonces, hermanos, lo que el Espíritu Santo hace en la salvación es tan importante como la obra del Padre y del Hijo. Y puesto que no somos carismáticos, a veces menospreciamos el Espíritu Santo. No a propósito, para nada, pero puede suceder. Y pensamos mucho en la elección, nos definen como reformados, ¿no? El Padre nos elige, el Hijo nos redime, pero ¿cuánto tiempo pasamos pensando en la garantía del Espíritu Santo que vive en tu corazón cada segundo de cada día? El Espíritu hace la aplicación de la redención a los elegidos. Elección, redención, aplicación. El Espíritu Santo sella a aquellos que el Padre había elegido y que el Hijo había redimido. Otra vez ese mismo grupo. Elegidos, redimidos, sellados. El Espíritu garantiza su salvación.
El Espíritu Santo y su obra es esencial a la salvación porque es la obra de la tercera persona de la Trinidad. Y esta parte de la salvación también, versículo 14, es para la gloria de Dios, para alabanza de su gloria. Claro que sí, ¿quién más va a recibir la gloria por una salvación tan maravillosa? Solamente el Dios Trino, solamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su obra unida para salvarnos para siempre. La salvación es la obra del Dios Trino y es para su gloria. En la salvación Dios el Padre nos elige, el Hijo nos redime, el Espíritu Santo nos sella. Hermanos, este mensaje sin ninguna duda ha sido un mensaje llenísimo de verdad. Y creo que nos convendría mucho a todos nosotros en las semanas seguir estudiando y meditando en el pasaje, si quieren escuchar el mensaje otra vez, porque hay tanto que aprender. Yo estoy muy consciente que se pudiera haber tomado semanas en esas doctrinas. Pero no lo hicimos así porque el tema del pasaje es uno, la obra del Dios Trino en la salvación. Y por eso creo que es apropiado al final de este mensaje sentirnos un poco abrumados. Espero que te sientas así, un poco abrumado por tanta doctrina, por tanto lo que escuchamos. Yo creo que Pablo escribió con esta intención. Porque Pablo no escribió esta sección originalmente para ser estudiado en pequeñas secciones. Escribió una oración completa para ser leída y experimentar en su plenitud. Y para que siendo tan abrumados por tanta doctrina, seamos llevados a alabar a Dios, glorificar su nombre y vivir por Él. Esa es la intención, el propósito de este pasaje. Pues te ruego otra vez tú, incrédulo, aquí entre nosotros, que recibas esta salvación y que vengas a Cristo. Ya has escuchado todo lo que Dios ha hecho para proveernos la salvación. No seas duro, no esperes más, para que después aquí juntos podamos como familia ser para alabanza de la gloria de su gracia. Para que como iglesia podamos vivir juntos en las riquezas, en la abundancia de su gracia. Para que Él reciba todo lo que merece, que es toda la gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, tantas gracias te damos, Señor, por este pasaje. Es cierto, Señor, que nos sentimos un poco abrumados, Señor, por aprender tanto, recordar tanto, pensar en todo lo que has hecho. En la elección, en la predestinación, la redención, la adopción, en ser sellados. Todas esas cosas, Señor, que son de ánimo para nosotros. Pero no son de ánimo para todos aquí, Señor. Algunos aquí que tú necesitas salvar. Hazlo, Señor, te rogamos. Es tu voluntad, es tu elección, pero has prometido que no vas a echar a nadie fuera que viene a ti. Te rogamos, Señor, que tú obres en corazones para que nuestros hijos y jóvenes, visitas, puedan buscarte hoy, antes de que sea demasiado tarde. Salva a tu pueblo aquí entre nosotros, Señor. Redímelos. Dale tu Espíritu Santo como garantía de que tú has hecho un cambio en ellos que ellos nunca pudieron haber hecho. Y te pedimos, Señor, como iglesia local, que vivamos a la luz de esas doctrinas tan maravillosas. Que vivamos, Señor, dependiendo de tu gracia, la sobreabundancia de las riquezas de tu gracia. Para no depender de nosotros, para no enfocarnos en nosotros, sino para darte a ti toda la gloria. En nombre de Cristo. Amén.